La intercesión de Jesucristo delante del trono de Dios es una garantía de salvación para todo aquel que cree. Al ascender al reino celestial llevando la semejanza humana, Jesús se constituyó en el vínculo que por la eternidad nos une a Dios mediante un lazo imposible de romper. Delante de Dios nos imparte perdón y poder, llegando a ser un perfecto Salvador. Bienvenido a un episodio más de Recibiendo su Palabra. El día de hoy vamos a comprender la importancia del ministerio intercesor de Cristo Jesús. Por esa razón, necesitamos trasladarnos a aquel momento en el cual por primera vez sus discípulos se separarían de Él. En aquel momento, de acuerdo al libro de Hechos de los Apóstoles, se había reunido un grupo de sus discípulos para acompañarlo en aquel lugar en donde reunidos Jesucristo iba a ascender al reino de los cielos. La palabra de Dios declara en el capítulo número 1 de Hechos de los Apóstoles que habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, esto es, sus discípulos, Jesús fue alzado y una nube los recibió y lo encubrió de ellos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, he aquí dos varones en vestiduras blancas se pusieron junto a ellos, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿A qué se referían los ángeles que le advirtieron a los discípulos del Señor Jesús que no debían quedar mirando al cielo, pues este Jesús iba a regresar tal como le habían visto ir al cielo? Los ángeles estaban haciendo mención a aquella condición por la cual Jesucristo es capaz de interceder por nosotros y convertirse en un eterno Salvador hasta lo sumo. Los ángeles hacían mención al hecho de que Jesús ascendió al reino de los cielos siendo como uno de nosotros. Jesucristo llevó al reino de los cielos la semejanza humana. Jesucristo iba a interceder delante del Padre Celestial, llevando en sí la forma de la humanidad. Por eso declara la palabra del Señor en Hebreos capítulo número 2, versículo 14, que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y más adelante dice, en el mismo capítulo, el versículo número 17, que por cuanto le era necesario venir a ser en todo semejante a sus hermanos, para llegar a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Cuando Cristo Jesús tomó la humanidad, lo hizo para poder ser capaz de expiar los pecados de su pueblo. Cuando Cristo Jesús toma la humanidad, puede conocer la fuerza de la tentación, puede conocer lo que se siente ser tentado. Por esa razón, el versículo número 18 de Hebreos capítulo 2, luego de decir que Jesucristo le era necesario tomar nuestra naturaleza y ser en todo semejante a nosotros, el texto del verso 18 declara: porque en cuanto Él mismo padeció siendo tentado. ¿Te das cuenta? Jesucristo padeció la tentación. Jesucristo sufrió la tentación. Y porque es capaz o fue capaz de ser tentado como nosotros, ahora es capaz de ser poderoso para socorrer a los que son tentados. De acuerdo con la palabra de Dios, Jesucristo toma la semejanza humana para poder interceder
por nosotros delante de Dios hasta ser capaz de expiar los pecados del pueblo. Por eso su intercesión delante de Dios no solamente asegura el perdón de nuestros pecados, sino que asegura el poder, la capacidad de Jesucristo de socorrernos en la tentación. Su humanidad delante del Padre, habiendo conocido la tentación, garantiza que es capaz de proveer aquel poder que el ser humano no puede tener por sí mismo para hacerle frente a la tentación. Más aún, Jesucristo intercediendo en la semejanza humana delante del Padre, vive para siempre. Y por esa razón el texto de Hebreos capítulo 7 declara para nosotros: mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Jesucristo, amigo y amiga, intercede por siempre delante de Dios, garantizando perdón y poder para vencer el pecado. Jesucristo es el sacerdote perfecto que el ser humano tanto necesitaba, pues puede perdonar el pecado y al mismo tiempo proveer el poder de socorrernos en la tentación. Por tanto, nuestro sumo sacerdote es el sumo sacerdote que necesitábamos. Jesucristo es el vínculo entre la divinidad y la humanidad, pues aquel que intercede por nosotros, de él se dice en la Biblia que mientras tomó la humanidad fue capaz de ofrecer ruegos y súplicas a aquel que podía librarle de la muerte. Y habiendo sido oído por lo que padeció, el capítulo 5 de Hebreos declara, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Por tanto, habiendo él aprendido la obediencia por lo que padeció, el texto declara, habiendo sido hecho perfecto, vino a ser autor de eterna salvación a todos los que le obedecen. Por esa razón puede Dios garantizar por medio de Jesucristo el poder para que nosotros como seres humanos aferrados por la fe a Él podamos obedecerle. Porque Él, Jesús, en los días de la humanidad aprendió la obediencia y llevando la semejanza humana delante del trono de Dios puede garantizar, pues conoce lo que se siente la tentación, puede garantizarnos la obediencia. ¡Oh, qué gran Salvador! Jesucristo es nuestro eterno vínculo entre la divinidad y la humanidad. Nuestro Salvador es el poderoso gigante que puede perdonarnos y puede hacernos obedientes. ¡Oh, que Dios te bendiga recibiendo su palabra!